en una determinada comunidad en términos sistémicos. Con eso ustedes ya pueden intuir que pensar en términos sistémicos va a implicar la existencia de distintos sistemas que determinan o que influyen sobre las conductas políticas, sean conductas políticas individuales, sean conductas políticas partidarias, sean conductas políticas de cualquier tipo de colectividad. Easton también es un autor que defendió el análisis conductista, que nosotros ya vimos con Sanders en el cuatrimestre pasado. La forma de separar al sistema político de otros sistemas, como pueden ser el sistema cultural, el sistema económico, pasa por el tipo de decisiones y el tipo de acciones que se toman en ese sistema, que Easton va a designar con la idea de asignación de valores. Es decir, el sistema político lo que hace es asignar valores. La idea de valor es una idea amplia de valor, que no pasa solo por valores de la virtud, sino que también implica la asignación de recursos económicos, de recursos de poder, que el sistema político asigna a determinados grupos. Nuevamente, Easton parte de la idea de que en una determinada comunidad conviven distintos intereses, distintas motivaciones para la conducta, como veíamos con Parsons, y que para que esos intereses puedan convivir de forma más o menos pacífica y estable, debe existir una esfera dentro de esa vida comunitaria que asigna valores, que asigna recursos económicos, de poder, de estatus, de jerarquía, etc. Efectivamente, cuando uno piensa las decisiones que salen de un sistema político, puede observar que esas decisiones asignan recursos de distintos tipos. Para retomar el ejemplo de la ley de matrimonio igualitario, ahí hay una decisión de un sistema político que asigna un valor a relaciones de pareja que ya no son solamente heterosexuales. Asigna un valor distinto a ese tipo de vínculos. Ahora bien, de la misma manera en que veíamos con Parsons, el sistema político no se trata solamente de la toma de decisiones. El sistema político no es lo único que hace es sacar leyes, sino que también implica la aceptación de esas asignaciones como obligatorias. Las decisiones que toma el sistema político son obligatorias para toda esa comunidad. No puede haber decisiones que parcialmente afecten a un sector de la sociedad y que discrimine a otros sectores. Es decir, todos tienen que aceptar esas asignaciones que genera, esas decisiones que genera el sistema político. Obligaciones, por ejemplo, a votar también. Bien, la obligación del voto que usted va a cumplir el domingo. Ahí se ve cómo una ley electoral asigna valor a la decisión individual del ciudadano y cómo esas decisiones que se toman en una elección son válidas para todos. Yo no puedo elegir representantes que sean respetados por la provincia de Chubut y que no sean respetados por la provincia de Santa Cruz. Las decisiones del sistema político entonces asignan autoritativamente valores, dice Easton, en una traducción medio floja,
de su texto en inglés. Son decisiones de autoridad que tienen que ser aceptadas por el conjunto de esa comunidad. Ahora, el problema con que se enfrenta esto es decir, bueno, ¿cómo estudio esas decisiones? ¿Cómo investigo? ¿Cómo analizo esa asignación de valores y esa aceptación de decisiones? ¿Cómo lo investigo? ¿Cómo puedo hacer, dice esto, para lograr descubrir el funcionamiento del sistema político y tratar de analizar, prever cómo va a funcionar, qué decisiones se pueden tomar y qué no, y hacer ese funcionamiento más aceitado, más estable? Para esto, el problema entonces, dado que tiene ese enfoque sistémico, no va a ser tratar de ver qué tipo de relaciones específicas implica esa asignación de valores. Y va a decir, nosotros no sabemos por qué. Piensen en la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Vos podés opinar porque Renata hizo su tesis doctoral sobre eso. Yo no, así que por ahí digo una barbaridad y Renata lo va a corregir. La ley de matrimonio igualitario, ¿por qué se sanciona esa ley? ¿Había movilizaciones y marchas en todo el país pidiendo matrimonio igualitario? ¿Dónde? Había 2 o 3, la marcha del orgullo gay, había. ¿Ustedes salieron a la calle para pedir matrimonio igualitario? No. ¿Renata, vos saliste alguna vez? Sí. No sabemos por qué, de dónde sale esa decisión. No sabemos qué se puso en juego en la persona que decidió y propuso esa ley. Easton dice, no sabemos, y no importa no saber eso. El sistema político hay que tomarlo. ¿Vieron la caja negra de los aviones y de los trenes? Ahora que tocó ese tren en España, encontraron la caja negra del tren. ¿Qué es eso? O encontraron la caja negra de un avión que se cae. Es el lugar en donde se guarda toda la información previa al accidente. Exacto. Donde se guarda toda la información previa al accidente y es indestructible. Y tiene una alarma que permite encontrarla. El sistema político para esto es una caja negra así. No hay que preocuparse por ver cómo surge esa decisión, qué negociaciones se dan. Eso se va a ver en otras instancias del análisis que no están específicamente signadas por las decisiones que se toman en el sistema político, sino que lo que me va a permitir a mí tener un análisis más preciso de esa decisión, de ese resultado que es una ley, no es tanto el toma y daca en el Congreso o qué pensó el Poder Ejecutivo cuando propone la ley y consigue el apoyo de sus legisladores para aprobarla. Lo que me va a mostrar el porqué, más que el porqué, de cómo entender la sanción de esa ley y resultado de qué tipo de procesos es el análisis de otras cuestiones. Porque el sistema político, como todo sistema, va a estar sometido a tensiones, en algún lugar decía tensiones, a tensiones de un ambiente intrasocial y de un ambiente extrasocial. Va a estar sometido a tensiones de ambientes fuera de esa vida comunitaria, externas a esa vida comunitaria. No sé, si yo tomo el sistema político chubutense, va a estar sometido a tensiones de Canarias. Se concentró. El sistema político chubutense está sometido a tensiones del sistema político federal a nivel nacional y al mismo tiempo va a estar sometido a
al ambiente intrasocial de cada una de las localidades que compone el sistema político chubutense. En esas tensiones es donde para esto van a estar las claves para entender el funcionamiento del sistema político, para entender cómo se toman ciertas decisiones políticas. ¿Por qué? Porque lo que ingresa al sistema político, y que en esta traducción uno podría llamar ingresos, ¿no? Usted que estudió sistemas, input, ¿cómo se traduce al español? Sí, como entradas. Entradas. Entradas y salidas, por lo tanto. Input y output. Lo que entra al sistema político son variables que tienen dos posibilidades. ¿Son apoyos o son demandas? Son demandas al sistema político por la toma de una decisión, por parte de uno de esos intereses que están en juego en la vida comunitaria y en conflicto entre sí, o pueden ser apoyos al sistema político. El ejemplo más claro es una elección, el voto. El voto puede implicar al sistema político la introducción de demandas o apoyos. Si yo voy al sistema político, por ejemplo, y piensen que esto no es el apoyo a un gobierno dentro del sistema político, ¿no? Sino que también lo podemos pensar en términos de apoyos al sistema en sí mismo. Si este sistema político funciona de forma democrática y yo voto a un partido fascista en Italia, supónganse, no estoy dando un apoyo al sistema político, sino que estoy generando más demandas al sistema político, que no son necesariamente demandas a un gobierno, sino que son demandas en contra de ese sistema democrático. Por lo tanto, de nuevo, la distinción entre apoyo y demanda depende del objeto que vaya a estudiar quien está analizando una determinada situación. Yo puedo tomar un mismo voto como apoyo o como demanda al sistema político. Si yo voy el domingo y voto a un partido democrático que está dentro de las reglas del juego y el sistema político, por más que esté votando en contra del gobierno, estoy dando un apoyo a ese sistema político, estoy apoyando a ese sistema político. Si voto a favor de un partido fascista, no.